Los tornados son un fenómeno natural de inmenso poder y belleza. Las imágenes que nos dejan son al mismo tiempo fascinantes y estremecedoras. Pero ¿cómo se forman estas maravillas de la naturaleza? Para que se forme una columna de aire que rote de forma violenta, a veces no es necesaria la presencia de una borrasca. Los remolinos de fuego, si bien no están considerados como tornados, son un ejemplo. Los tornados siempre tienen su extremo inferior en contacto con la superficie de la tierra o del agua, y el superior con una nube del tipo cumulonimbos, o más excepcionalmente con la base de una nube del tipo cúmulos. Los tornados giran a una enorme velocidad y pueden arrastrar todo lo que se cruce en su camino. Árboles, coches y casas pueden ser destrozados en segundos. La mayoría cuentan con vientos que llegan a velocidades de entre 65 y 180 km por hora, miden aproximadamente 75 metros de ancho y se trasladan varios kilómetros antes de desaparecer. Pero los más extremos pueden tener vientos con velocidades de 450 km por hora, medir hasta 2 km de ancho y permanecer tocando el suelo a lo largo de más de 100 km de recorrido. Oh my gosh. Oh my gosh. En Estados Unidos, en promedio, los tornados miden cerca de 150 metros de ancho y recorren unos 8 kilómetros en contacto con el suelo. La mayoría de los tornados adoptan la forma de un estrecho embudo, de unos pocos cientos de metros de ancho, con una pequeña nube de desechos cerca del suelo. Los tornados pueden quedar oscurecidos completamente por la lluvia o por el polvo. No obstante, se pueden manifestar de muchas formas y tamaños. Para que nazca un tornado, primero se forma el torbellino con aire seco y frío que desciende del borde de la nube en una espiral con sentido horario. A su vez, dicho torbellino genera inmediatamente una espiral ascendente en sentido antihorario, espiral que da origen al enfriamiento del aire y a la posterior condensación formando el embudo nuboso. La escala Fujita-Pearson y la llamada escala Fujita mejorada clasifican a los tornados según el daño causado. ¿Y dónde hay más tornados? En Estados Unidos es donde más hay, unas 4 veces más que en Europa, sin incluir trombas marinas, como esta que tuvo lugar no hace mucho tiempo en la costa de Oropesa del Mar, en Castellón. Existen precauciones y medidas preventivas que la gente puede adoptar para aumentar sus posibilidades de sobrevivir a un tornado. Cuando una alerta de tornado es enviada, refugiarse en un sótano o en una habitación localizada en la parte más interna de una casa resistente aumenta en gran medida las posibilidades de sobrevivir. Cada huracán es distinto, un individuo con nombre y características propias. Cada tormenta nos dice algo más de cómo se forma un huracán, cómo destruye y qué podemos hacer. Ciudades. ¿De dónde sacan tanta fuerza? ¿Cómo nace un huracán? Los huracanes necesitan energía, una fuente de calor que alimente su movimiento. Ese calor procede de los océanos cálidos del mundo. Las tormentas, llamadas huracanes, se originan en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Suelen formarse sobre aguas que estén a más de 26 grados centígrados. Se crean una serie de tormentas que se fusionan y empiezan a girar. Es el principio del huracán. Las condiciones del mar empeoran, la altura de las olas aumenta. Así como la velocidad del viento. Cuando alcanza los 119 kilómetros por hora es oficial, ya tenemos un huracán. Así se forma. Las aguas cálidas del mar calientan el aire y hacen que se expanda. Llega más aire de los laterales y rellena el hueco. Se ha creado una corriente de aire. El potente centro del huracán ha empezado a bombear. Hay huracanes de 5 niveles. Los de categoría 1 derribarán algunos árboles, pero son los grandes los que causan mayores daños. Uno de categoría 5, que empiece a 250 kilómetros por hora, será devastador.
Puede arrasar ciudades enteras. Los verdaderos huracanes solo se dan en el Atlántico y en el Pacífico Oeste. Hay unos 15 al año. En el Pacífico Oeste se llaman tifones y ciclones prácticamente en todos los demás lugares. Pero se trata del mismo modelo de tormenta de fuerza extrema. Comparten la misma anatomía básica y podemos verlos mejor desde el espacio. La región externa de las nubes de tormenta parece una galaxia en espiral. La tormenta se hace más intensa cuanto más nos adentramos en ella, hasta llegar a la zona de máxima devastación. Se encuentra en un anillo de nubes llamado pared del ojo porque rodea a un punto negro, la zona de calma central, el propio ojo. Veamos la fuerza de estas tormentas. Primero, la increíble fuerza del viento. El huracán Andrew era pequeño, pero potente. Es de categoría 1, un bebé de huracán. Los vientos de categoría 2 les tirarán al suelo. ¿Quieren saber cómo es la categoría 3? No se conforma con elevarles del suelo y tirarles. Les hará volar. Aquí aprenden los paracaidistas. El efecto es como el de la ingravidez. Parece divertido, pero los vientos huracanados pueden alcanzar casi el doble de esta velocidad. Al aire libre, sin protección, no es divertido. Es aterrador. Cuando soplan vientos de este tipo entre dos edificios altos, es posible que ocurra esto. Que el viento tire a la gente al suelo. Pero el viento es solo la primera de las devastadoras armas de los huracanes. Si pudiésemos predecir los huracanes con exactitud, sería más fácil prepararse para ellos. Normalmente no sabemos a dónde se dirigen, ni lo fuerte que soplará el viento. Radares ha mejorado la predicción, pero sigue sin ser perfecta. Suelen fallar por 160 kilómetros. La trayectoria de un huracán la determinan muchos factores relacionados con la propia tormenta y también con la atmósfera que la rodea. Eso dificulta el control sobre los huracanes. Cuando un huracán se mueve por un continente, se aleja del agua, su fuente de alimentación se apaga, empieza a morir. George solo dejó de ser un huracán al moverse hacia el interior de Sudamérica. Al morir los huracanes, vuelven a pasar por las fases de su formación. Tormenta tropical, depresión tropical moderada, hasta que al final se disuelven. Durante su vida, un huracán hace algo más que causar estragos. Estas tormentas asesinas tienen una característica positiva. Los huracanes casi siempre se mueven partiendo del Ecuador y ayudan a enfriar los trópicos. Cuando un huracán ha pasado, el mar se enfría varios grados.
Mueven el calor que recogen del agua hacia las regiones polares más frías. Esto ayuda a reducir la diferencia de calor entre las zonas frías y cálidas del mundo. Los huracanes son como un aire acondicionado mundial. Y eso significa que no desaparecen.